¿qué es lo que miro? Y una de las cosas que aprendí ahí es que yo no voy únicamente a ver a mi marido o a mi hijo. Yo voy a ver eso, pero también sé si el baño está limpio, si están todos golpeados, si entró en la repisa y hay 80 con los ojos morados, y todo eso porque como que me enseñaron a mirar. Y me parece que estaba bueno ahora que todas aprendamos eso, porque es una manera de prevenirlo. Me parece que nos va a dar mucha fortaleza, esto de dejar de ser víctimas de una cosa que nos pasa, ser protagonistas. La violencia en las cárceles argentinas es algo que sabemos que existe, que sabemos que está completamente extendido, que lo sufre la mayoría de las personas que están detenidas en diferentes grados, pero no hay datos oficiales. No sabemos si es cierta cómo es esa violencia, qué características tiene, con qué frecuencia, quiénes son más víctimas, un montón de datos que sí lo podemos saber por la cantidad de denuncias que hay y porque organismos como la Procuración Penitenciaria y como la Comisión Provincial de la Memoria, a través del Registro Nacional contra la Tortura, hace una especie de encuesta registrando los hechos, ¿sí? Pero eso lo hace por fuera, digamos, pero no tenemos un número oficial. Con el nacimiento del Mecanismo Nacional contra la Tortura, que es muy nuevo, se supone que ellos van, entre las cosas que van a hacer, armar un registro de violencia y tortura. ¿Cómo el Estado hace aparecer estas situaciones de violencia o la tortura? Las hace aparecer disfrazadas, como lesiones, como suicidios, muchísimas veces, ¿no? Pero es un dato sucio, oscuro, porque obviamente el Estado lo que hace es tapa, ¿no? No le interesa hacerse cargo que en sus cárceles pasa esto. ¿Y por qué hay tortura? Porque es algo que existe en las cárceles cuando en realidad está prohibido desde hace muchísimos años. Una de las razones es porque no hay prevención, es decir, no hay ninguna política de control hacia el servicio penitenciario, no hay políticas de formación al servicio para que no ejercen este tipo de violencia, no hay políticas de controlar cómo el servicio penitenciario usa la fuerza, ¿no? Entonces, cada vez que usa la fuerza, la usa con todos. Entra a los tiros a los pabellones, bueno, las requisas son súper violentas, etc. Entonces, por un lado, no hay ninguna política del Estado para prevenir. Y por otro lado, hay impunidad. Es decir, que la justicia, cuando pasan estos casos, no condena, absuelve o directamente o los casos no prosperan, no llegan a las situaciones de juicio, etc. Entonces, el penitenciario sabe que si pega, que si mata, que si hostiga, etc., va a quedar impune. Y eso hace que esto se pueda seguir reproduciendo y sin ninguna consecuencia. Hay algo que es el marco en donde puede pasar esto, que es que la cárcel se gestiona con violencia. Trabajo, gestionarla con educación, gestionarla con la idea de resocializar, de que la persona que ahí entra en realidad pueda salir mejor de lo que entró, que ese tiempo que está ahí pueda ser utilizado para formarse, para tener un trabajo. No, el Estado lo que hace es, trata de sacarse eso de encima, que a nadie le importe, que quede en la oscuridad, y la forma que tiene de gestionarlo es a través de la violencia. ¿Sí? Entonces, la violencia es fundamental. Por eso le incentiva muchas veces el mismo servicio penitenciario, por eso el mismo servicio penitenciario es el que le ejerce directamente. Nosotros le llamamos esto, es que la forma de gestionar la cárcel es la violencia productiva. ¿Sí? Entonces, no solo no se va a prevenir, por el contrario, se va a incentivar de muchísimas maneras. Entonces, que haya tortura es casi una necesidad para que la cárcel siga funcionando como está funcionando, ¿sí? Porque la tortura va a funcionar como un disciplinador. Para decir, mira, si vos haces esto, te va a pasar esto, ¿sí? Mientras esto esté así como metido adentro de la institución y metido en la cabeza de las personas que la gestionan, las personas que están ahí todos los días, es muy difícil revertirlo. Por eso tenemos un gran desafío como sociedad civil, ¿no? Como personas que están mirando ahí, están cercanos a eso, para que esto deje de pasar, porque no hay mucha voluntad estatal. ¿Qué formas tiene esta violencia adentro de la cárcel? La que ejerce el penitenciario es el detenido, ¿sí? Que es la tortura directamente, son los golpes, los hostigamientos, son los malos tratos. También muchas veces no es solamente hacia el detenido, cuando son las visitas es hacia los familiares de los detenidos también, o sea, se puede extender. Y es esta violencia que se ejerce en ciertos escenarios particulares más profundamente, como son las requisas, los traslados y las sanciones.
Y hay otra forma que se está dando cada vez más en la Argentina, sobre todo en el servicio penitenciario bonaerense, que es lo que llamamos violencia tercerizada, que es que en vez de que la violencia la ejerza directamente el penitenciario, la ejerce los otros detenidos. El servicio sabe que ejerce violencia directamente desde el detenido si lo pone en ese pabellón, pero se lava las manos. Entonces, de esa manera que gana impunidad, digamos, porque es todo un desafío legal, ¿no? Poder demostrar que entonces el servicio sí tuvo una intervención cuando esa intervención no fue directa. Digamos que se complejiza un nivel más todavía la tortura. Y esta delegación aparece de dos maneras, básicamente. Una es a través de alguien que está arreglado con el servicio penitenciario y sea él el que ejerza la violencia, el que controle la manera en que se ejerce, pero en connivencia con el servicio penitenciario. Y la otra manera es con la omisión. Como es, yo veo y no hago nada. Ah, bueno, que se mate. Yo, total, no toco nada. La omisión también es una manera de ejercer la violencia, aunque no sea directamente. Esto se complementa con un mercado ilegal, una mercantilización, o sea, funciona en paralelo con esa mercantilización de la cárcel, o sea, cada cosa que vos querés la tenés que pagar. Sin esa mercantilización, o sea, si ese negociado que empieza a haber entre los penitenciarios y los presos, no se podría sostener esta tercerización, o sea, que para acceder a cualquiera de sus derechos tenés que tener plata. ¿Sí? Y cuanto menos plata tenés, menos posibilidades de estar bien tenés. ¿Sí? Entonces, eso va generando cada vez peores condiciones de detención y situaciones donde la violencia es cada vez mayor. Hay un montón de violencias cotidianas que están todo el tiempo en juego. Hay muchos niveles que tiene esta violencia. Entonces, lo que nosotros muchas veces también percibimos como tortura entra en tensión con esa figura penal que el Código Penal dice esto es tortura. Bueno, a veces no tiene que ver con las prácticas y a veces no tiene que ver con lo que el detenido percibe como esa violencia. A veces es más y a veces es menos. Entonces es aún más difícil reconocerla, detectarla y ahí emprender como este camino que puede ser muy largo para llegar a que finalmente eso pueda ser denunciado y luego sea un caso legal que pueda tener el camino legal hasta llegar a una condena. Entonces, en este punto me parece que es súper importante el rol que pueden tener los familiares, justamente para reconocerla y detectarla, para entrenar esa mirada en saber qué situaciones son aún más excepcionales que la violencia cotidiana y poder ver, decir, bueno, esto hay que denunciarlo, esto sí o sí lo tengo que llevar a algún lado, esto, bueno, con esto tengo que llamar a la procuración, esto lo tengo que llevar el martes a la reunión o lo que sea.